Ya en la clase pasada habíamos estudiado cómo es la comunicación entre un par de módulos. Ya teníamos mayor conciencia en que van a existir procedimientos y van a existir funciones. Y esto va asociado al tipo de retorno que estos tengan. Y adicionalmente habíamos visto la comunicación con parámetros entre ellos y ya habíamos visto un pase de parámetro por referencia, que es un pase denominado por alias, pase por alias, que era con el uso de ampersand. ¿Ok? Entonces, hoy voy a hablar de otro tipo de pase de parámetros por referencia que tiene que ver con pase de parámetros por apuntadores. Nosotros tenemos en general unos tipos de datos simples, ¿cierto? Tenemos los enteros, tenemos los reales o los pseudo reales, tenemos los double, tenemos los caracteres char, tenemos los lógicos. Adicional a estos tipos de datos simples, tenemos un tipo de dato denominado vacío, la nada, que es el que me ayuda a administrar los procedimientos, por ejemplo, particularmente. Y vamos a tener, en función de estos tipos de datos simples, la posibilidad de creación de una variable que sea capaz de contener la dirección de memoria de otra. Voy con esto, muchachos, porque el tema es muy corto, pero tiene la suficiente sustancia como para prestarle la suficiente atención. Nosotros nos habíamos imaginado que teníamos una memoria RAM, por ejemplo, así. Esta es la memoria RAM. Y las casillas, cada casilla tiene asociado una dirección, sea cual sea esta dirección. Voy a ponerle así. Y así van todas las direcciones. Quiere decir, por ejemplo, para este caso que estoy indicando acá, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casillas. O sea que esta sería la AAB 00, bueno, 12, 012. Supongamos que es así. Vamos a suponer también que cada casilla es capaz de poder representar cualquier tipo de dato. Esto no funciona así en el computador, pero lo voy a hacer de esta manera para poder entender el tipo de dato apuntador. Nosotros sabemos que si creamos una variable, a ver, por ejemplo, vamos a poner por acá, nosotros tenemos la función main con su return 0, punto y coma, y dentro del main nosotros podemos crear una variable. Por ejemplo, una variable del tipo entero denominada a, punto y coma. ¿Qué está pasando en RAM? En RAM está pasando que esta variable se crea de forma aleatoria en algún lugar de la RAM, pero después que es creada, queda fija, no se mueve más. Y allí está. Esa variable A vive en la AAB002, que esa sería la dirección de memoria de la primera casilla donde empieza su representación. A través de A, ¿cómo nosotros obtenemos la dirección de memoria en RAM? Muchachos, ¿quién se acuerda de eso? ¿Quién me lo dice? Amperson. Ok. Entonces, esta dirección que está acá, yo la voy a obtener anteponiéndole el operador de dirección ampersand a la variable. Si yo hago esto, ella me devuelve la dirección de memoria, ¿cierto? Pero yo quiero crear una variable que sea capaz de poder contener esta dirección que está acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ese tipo de variable lo vamos a crear indicando el tipo, un asterisco y un nombre. El identificador como lo queramos llamar. Por ejemplo, lo vamos a llamar AA, punto y coma. Entonces, AA va a ser una variable que se crea en memoria RAM. Por ejemplo, esta estaría en la dirección AAB010. Y esta AA no es capaz de contener números, no es capaz de contener enteros. Atención, esta variable A es capaz de contener la dirección de memoria de una variable del tipo entero, solo del tipo entero porque así se procedió a crearla. Si yo aquí indico float, entonces AA es una variable que es capaz de guardar o de contener o de asignarse la dirección de memoria de otra variable que sea del tipo float. Así que el tipo de dato es determinante y vinculante a la hora de hacer la asignación.
¿Qué pasa con esto? Que yo a AA le puedo asignar perfectamente ampersand A. ¿Por qué razón? Porque A es una variable del tipo entero. Así que ampersand A es la dirección de memoria donde vive la variable A, que es del tipo entero. Y AA es una variable que puede contener direcciones de memoria de una variable del tipo entero. Así que estoy haciendo una asignación correcta en este punto. A través de esta variable, yo puedo modificar el contenido de A. Por ejemplo, si después de esta creación a A se le asigna un 9, significa que en memoria RAM a esta A se le va a asignar un 9. Pero perfectamente después en la línea 10, yo puedo a través del operador de la variable AA acceder a ese contenido. Cuando se ejecuta la línea 9, se supone que el contenido que se le asigna a AA sería AAB 002. Es decir, que AA sabe dónde vive la variable A. Existe otro operador que es el operador de indirección para yo poder acceder a los contenidos. De esta manera, si yo indico asterisco AA igual, en este caso, el asterisco va a ser las veces, o imagínense que entra a la casilla y se convierte momentáneamente en la variable a la que estaba mirando. Primero solo la apuntaba, decía allá vive, pero ahora se convirtió en la variable interna. Por eso es un operador de desreferencia o de indirección también. Entonces acá yo le puedo poner un 6 y ¿qué va a pasar? Que este 6 se elimina, este 9 se elimina y se le asigna un 6. ¿A quién se le asignó un 6? No se le asignó un 6 a la variable AA, se le asignó un 6 a la variable A, porque a esa es a la que estamos modificando. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta situación acá? Que yo puedo, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto en clase, calcular el área de un triángulo, que creo que ya eso lo deben tener tatuado en las venas y en el cerebro, porque hemos hecho ese ejercicio para adelante y para atrás y de todas las formas. ¿Cómo podríamos aplicar estos nuevos conceptos a un pase parámetro por referencia? Porque eso es lo que a mí me interesa. Calcular el área de un triángulo sería tan simple como tener base por altura entre dos. Lo que quiere decir que mi algoritmo sería algo como, por ejemplo, creo del tipo float la base y la altura. ¿Estamos de acuerdo? Base y altura. Y luego puedo llamar a un método que se llame leer, y yo digo leer base y altura. ¿Ok? Y luego puedo decir calcular el área usando la base y la altura, punto y coma. Y de último, imprimir área. Aquí hay muchas cosas que discutir. Eventualmente, el algoritmo tal y como yo lo acabo de escribir podría ejecutarse sin ningún tipo de problema en el main. ¿Ok? Observen que este leer no retorna nada. Esta fue una pregunta que hizo, no sé si está conectado, creo que fue Diego, si no me equivoco. O Juan, perdón, Juan. Me parece que fue Juan Delgado. Hizo una pregunta con respecto a cómo podría él hacer para poder modificar dos contenidos en una sola lectura y no estar haciéndolo con funciones como estábamos haciendo en clase. Entonces, aquí viene la respuesta, ¿ok? No voy a usar en este momento apuntadores como tal, me voy a devolver momentáneamente a un repaso rápido de pase de parámetros por alias para que este código funcione y luego lo voy a empezar a transformar a apuntadores. ¿Cómo sería con alias? Recuerden que con alias yo tengo que crear estos mismos procesos que están acá, los creo aquí arriba. Claro, en este momento faltan algunas cosas, ¿no? Faltan directivas. Por ejemplo, acá vamos a poner include, stream. Ok, y acaban los prototipos. Este es un procedimiento, no devuelve nada.
este es otro procedimiento, no devuelve nada, y este es otro procedimiento, no devuelve nada. Aquí iría un punto y coma. Se supone que aquí son parámetros formales, así que yo indico que va a recibir un float base y un float altura. Y aquí va a recibir un float área, un float base y un float altura. Y acá va a recibir un float área con mayúscula. Las variables de cada módulo son independientes, no tiene que ver una con las otras. Vamos acá. Se supone que desde el main yo quiero poder leer la base y la altura. Por lo tanto, cuando en el main se crean base y altura, se crea por aquí la base y por aquí la altura. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo quiero indicar que leer me modifique explícitamente la base y la altura. Entonces, para yo lograr eso por alias, sería anteponiéndole a esta B un ampersand y anteponiéndole a esta A un ampersand. Lo que haga leer va a afectar directamente a la base y la altura del main, porque en este caso particular, esta B y esta A son sobrenombres de esta base y esta altura. ¿Se entiende eso? Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. En la parte de calcular, yo quiero que no se modifiquen todas las cosas. Yo no quiero que se modifiquen base y altura, estas pasarían por valor o por copia, sino que quiero que se modifique solamente el área, que es que a todas estas no la declaré y nadie dice nada. Área, a ver, tengo que declararla, si no, no va a funcionar. Yo quiero que solo se modifique área. Si yo quiero que solo se modifique área, entonces yo aquí a calcular en su parámetro formal le antecedo un ampersand únicamente a área porque ella va a ser el sobrenombre de esta misma variable para que sea modificado en el main. No sería necesario indicar el ampersand para B y para A porque yo no quiero que se modifiquen, ¿ok? O no es que no quiera que se modifiquen, no es necesario modificarlas. Ya ellas tienen un valor y lo que van a hacer es que la van a multiplicar y lo van a dividir entre dos. Y área no tendría por qué ponerle un ampersand porque aquí imprimir solo va a imprimir el área. No necesita modificar absolutamente nada. Entonces, este ejemplo que está acá es un pase de parámetros por alias. Vamos a estudiar el pase de parámetros por apuntador. ¿Cómo se haría con apuntador? Por ejemplo, acá en esta parte ustedes pueden dejar los prototipos acá arriba, que ya seguramente en Udemy lo están haciendo así, y acá eh, poner los bloques, ¿no? De lo que va a ser cada uno. Entonces observen que aquí sería algo tan sencillo como poner, leer la base y la altura, sería sin B y A, punto y coma. Claro, aquí tengo dos A, atención, a ver, que nadie me ha dicho que hay un error. Aquí tengo una A y una A. Claro, esta A es de área y esta A es de altura. Entonces a esta le voy a poner al para diferenciarla, ¿ok? No pueden llamarse igual. Igual el compilador va a llorar en el momento en el que compilemos si algo está mal. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es simplemente a A le asigno base por altura entre 2. Punto y coma. Y finalmente, imprimir el área, que sería un cout área, porque así se llama en este bloque el área. Voy a guardar, vamos a llamarlo, Profe, ajá, donde estamos leyendo en leer base y altura, le falta colocar el AL a la altura. donde estamos leyendo. Ah, ok, ya vamos a aclarar eso. No será necesario. Voy a guardar esto como práctica. No sería necesario porque, recuerden, esto es un módulo, muchachos. Este es un módulo. Acá las variables pueden llamarse como yo quiero que se llamen, el sobrenombre. Por ejemplo, aquí le puedo poner a esta variable Daniel y a esta variable le puedo poner Daniela. ¿Ok?
Entonces aquí yo tengo que leer a Daniel y a Daniela. Pero en este caso, yo sé que Daniel va a ser el sobrenombre de la base y Daniela va a ser el sobrenombre de la altura. Entonces, lo que está implementado en este formato no tiene que ver con este de acá. Yo pude aquí perfectamente haber llamado a este al H por altura en inglés, ¿no? Y aquí pues lo llamo H. Igual acá yo puedo recibir área, incluso la puedo llamar área piso calculada. Entonces pues todo este nombre lo tengo que poner acá. De hecho, en los prototipos ni siquiera es necesario poner el nombre de la variable. Yo puedo indicar solo el formato en el que se reciben, ¿ok? Así, solo un float ampersand, así. En los prototipos que van inicialmente, vamos a compilar, no hay errores, vamos a compilar y ejecutar, y bueno, ahí está esperando la base y la altura. Entonces volvemos acá, debemos tener un triángulo famoso que ya a estas alturas ustedes saben cuál es ese triángulo famoso, ¿verdad? Que es el 3 4 5. Entonces el área de este es 6, que es el que siempre hemos probado. Entonces acá yo voy a indicar 3 y 4 para base y altura y me dice 6 que es el área. En este programa no hay comunicación con el usuario, eso lo deben evitar, o sea, simplemente estoy haciendo un ejemplo, así que no me estoy complicando tanto. Ok, vamos con base de parámetros por referencia utilizando apuntadores. En este caso tengo algunas diferencias. Yo en la parte de recepción no voy a recibir un alias, voy a recibir un apuntador, una variable apuntadora. Como es una variable apuntadora, que es la que acabo de explicar, se indicaría de esta manera. Float asterisco y float asterisco. En calcular, pues el área también sería float asterisco. Voy con los procesos. Leer. Leer sería float asterisco. Vamos a cambiarle el nombre de Daniel. Más bien sería apuntador, un apuntador a float, ¿cierto? Apuntador uno. Y este sería un apuntador 2. Este apuntador, cuando se crea, se supone que tienen que pasarle la dirección de memoria de la base, ¿sí o no? Porque él es una variable que es capaz de guardar la dirección de memoria de otra variable del tipo float. Así que si la base es en efecto del tipo float, yo al leer no le puedo pasar la base como tal, sino le tengo que pasar el ampersand base, porque este es el que retorna la dirección de memoria. De esta manera, a punt1 se le asocia la dirección de esta base. Lo mismo va a ocurrir con la altura. Vamos a hacer una pequeña corrida en frío aquí para visualizar esto. Esta es la RAM. Un momento. Esta es la RAM. Entonces, en el main, que es este, se crea la base, la altura y el área. Entonces, por aquí está la base, por aquí está la altura y por aquí está el área. Bueno, con A minúscula. Luego se llama a leer. A leer se le pasa, no se le pasa la base y la altura, se le pasa es esta dirección y esta dirección. ¿Vale? Entonces, cuando leer crea sus variables formales, que crea apunt1, lo crea por aquí, apunt1, y por aquí crea apunt2. A apunt1 le pone la dirección de memoria de la base, ¿ok? Y a apunt2 le pone la dirección de memoria de la altura, pero la dirección de memoria. Entonces, estas variables saben dónde viven la base y la altura. Lo que quiere decir que si yo vengo acá y en vez de leer a Daniel, yo le digo, oye, yo quiero leer el contenido de lo que está apuntando a punt1. Entonces escribo a punt1, pero le antecedo un asterisco para poder convertirme momentáneamente en el contenido de la casilla que miraba. En este caso, asterisco a punt1 es la base. Y también voy a leer asterisco a punt2. Bueno, sin la T. A punt2. Listo.
terminé con leer. Cuando se introduzca allí el 3 y el 4, el 3 y el 4 se le va a poner no a PUN 1 ni a PUN 2. No, 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 nada de eso. Se le va a poner a la base y a la altura, porque eso es lo que estaban mirando ellos. Una vez el control de flujo retorne a calcular, lo que va a pasar es que se destruye todos estos apuntadores, se destruyen, porque ya dejaron de existir, el método dejó de existir, pero los valores fueron asignados fue a las variables que viven en el main, y estas todavía existen, así que no hay ningún problema. Agarramos calcular. Calcular requiere que le pasemos una dirección de memoria, un apuntador y dos variables normales, B, H. Entonces, acá yo necesito pasarle la dirección de memoria de área y el contenido de las dos variables normales. Bien, en este punto estamos de esta manera. Cuando se le pasa a calcular, observen que calcular crea una variable A que es apuntadora y a esta le pasaron la dirección de memoria de área, lo que quiere decir que esta A sabe dónde vive el área del main, ¿ok? Porque ella es apuntadora. Pero aquí no la llamé apun, sino A, normal. B se le va a asignar lo que le mande la base, porque este parámetro de acá va con este y este de acá va con este. Entonces, como la base vale 3, a esta B de calcular se crea en otra parte de la memoria RAM y se le asigna el mismo 3, ¿ok? Y se crea en otra parte de la memoria RAM H y se le asigna lo que tenga altura, que sería un 4. Observen que si aquí en este módulo yo agarro y a la base le asigno 8, no le hace absolutamente nada a la base del main, porque estoy protegiendo la variable del main con un pase de parámetro por valor. Aquí dentro, entonces, yo necesito que A, que es un apuntador, acceda al contenido de lo que estaba mirando. Observen que A mira para acá. Si yo le accedo un asterisco a la variable A, se vuelve el área momentáneamente. Y se le asigna B por H entre 2, que sería 3 por 4. El 3 por 4, este 3 y este 4. 3 por 4 entre 2, 6. Se le asigna a área 6. Cuando se ejecuta la última línea de calcular, lo que va a ocurrir es que se destruye esta variable y se destruye esta variable y se destruye esta variable con su apuntador. ¿Ok? No quedan por ningún lado, no queda registro de eso. Continuamos acá, nos vamos a imprimir. Imprimir simplemente va a mandar una copia del valor de área, que es 6, que ya se modificó, para que imprimir haga sus labores en consola. O sea que imprimir no cambia absolutamente nada. ¿Y cómo lo pueden usar ustedes? Los pases de parámetro por referencia, como mejor lo entiendan. Pueden utilizar pase parámetro por alias o pueden utilizar pase parámetro por referencia. Yo a partir de ahora, pues voy a utilizar solo pase de parámetro por referencia utilizando apuntadores, ¿ok? Es decir, de esta manera. Así es como se hace en el material que está en Udemy, porque este es un punto muy importante, muchachos, porque así es como van a utilizar ustedes las variables en programación 2. Entonces, esto apenas es una introducción, no se va a ver mucho más al respecto, solo para utilizarlo como pases de parámetro por referencia, ¿ok? Vamos a probar este código, que es nuestra versión final. A ver si hay errores. Me dice que hay un error con apun 2. Ok, claro, aquí dejé un ampersand y tuve que haberlo cambiado por un asterisco, ¿no? Que estoy utilizando apuntadores. Entonces vuelvo a compilar y compilo y ejecuto. Y ahí está esperando el 3 y el 4 para devolverme el 6. Entonces, observen que estamos hablando de diferentes técnicas que se pueden utilizar, de diferentes definiciones que nos van a ayudar a mejorar la comunicación entre módulos. ¿Ok? Ya en este punto de nuestro curso, pues empiezan dos partes importantes del razonamiento y de la programación a convivir. Uno es el pensamiento, y ustedes tienen que pensar cómo resolver el problema, y el otro es la vinculación,
con la estructura que estamos estudiando. Porque observen que ya tenemos creación de variables simples, con todos los tipos de datos simples que tenemos. Podemos utilizar procedimientos y funciones. Podemos utilizar decisiones y podemos utilizar estructura de repetición for, que es hasta donde vamos en general construyendo.